Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada, Beatriz Sodde. Beatriz es crítica de arte, ampliamente reconocida, y además está al frente de este proyecto de los artistas olvidados. Bienvenida. Gracias, Beatriz, ¿cómo que olvidados? Será incluso hasta desconocidos para algunos, porque hay nombres allí que, aun cuando tengan una obra considerable y sean grandes creadores y artistas, pues simple y llanamente mucha gente no tiene idea que existen. Exactamente. Esa idea surgió tomándome un café con mi esposo, la idea surgió de él. No fue una cosa, sino en ese conversar grato y en esa cotidianidad de que hay artistas que tienen mucho valor, pero que sinceramente no han sido reconocidos por diversas causas, bien sea por su propia personalidad, porque nunca entraron en el circuito de las galerías, porque el mismo Estado no se ocupó de ellos en diversas formas. O sea, son múltiples las razones, ¿no? Porque se fueron del país, porque murieron prematuramente, en fin. Hay unos que son grandes creadores, definitivamente. Hay que diferenciar que es diferente ser un creador, que es el hombre que crea un lenguaje nuevo, que un artista. No es que un artista sea malo, porque puede ser un artista de una determinada tendencia, pero un creador es Soto, es Cruz Diez. Exacto. Es el hombre que verdaderamente Picasso, Matisse cambia un lenguaje. Pero estos artistas, en todos encontré una cosa muy especial que merecía su rescate. Obviamente se quedaron muchos en el tintero, la serie terminó con el número 24, pero esperamos pues próximamente hacer una nueva serie. ¿Y qué? Beatriz, un personaje importante que rescataste allí, conocido, Ferdinandov, el famoso ruso, que era un personaje tan importante a comienzos del siglo XX en Caracas. Ferdinandov es un personaje fascinante, porque no solamente él es el que introduce a Reverón, de hecho la época azul de Reverón tiene mucho que ver con Ferdinandov, sin embargo es el mismo Ferdinandov el que le dice, no, deja de pintar en azul y busca tu propio lenguaje, búscate una mujer para que te acompañe y aíslate. Y él le tomó sabiamente esas palabras en el que él reconoce la gran personalidad que influyó en él, y la otra personalidad fue Emilio Goyo. Y por supuesto, la obra de Goya, él estuvo en España y esas mujeres reclinadas de Reverón son muy goyescas. Pero la obra y la personalidad del ruso Ferdinandov es algo extraordinario que merece muchísimas crónicas. Ahora, Beatriz, ¿cómo indagas? O sea, ¿cómo es el proceso para rescatar toda esta memoria? Mira, el proceso de investigación es muy complicado en el sentido que son olvidados. En muchos casos no hay información. Exactamente, eso te iba a decir que debe costar conseguirlo. Muchísimo. Y bueno, tuve que empezar a buscar hasta debajo de las piedras, pero eran artistas que en algún momento dado me habían hecho clic y que sentía que había que divulgarlos, ¿no? Hay casos, por ejemplo, como un tal López, del cual solamente conozco una obra, no sabemos quién es el artista, por eso le puse un tal López, no confundir con Juan Pedro López, pero que merecía el rescate por cuanto es la primera pintura de castas que yo reconozco en Venezuela. Y eso me hizo replantearme a mí misma la forma de llegar al lector, en el sentido de que como no había absolutamente nada, sino una referencia, y cuando se hace investigación es muy importante tener la evidencia, no solamente lo que se dice, me tuve que retrotraer a la parte histórica y generar una historia que fue la primera vez que crea una cantidad inmensa de lectores en la página web. Ahora, como estamos hablando por un gran público, mucha gente no es versada en esto, ¿qué significa esa pintura de casta que mencionaste? La pintura de castas se origina básicamente en México y en Perú, que son la corona española pregunta cómo era eso que decían sambo, salto atrás, y entonces ellos exigen que se les ilustre sobre eso. Y entonces se genera una pintura que hoy en día se vende carísima en los mercados internacionales, de esas ilustraciones de negro con blanco, mulato, indio con negro,
mestizo de salto atrás, todo este tipo de cosas, y son alrededor de unas 60 variaciones de casta. Eso, hay unos también indicios en Perú, pero en Venezuela no teníamos un testimonio. Y esa pintura que hoy está en el Museo de Arte Colonial, que perteneció a un momento dado al pintor Federico Bra y a los Ponte, que los Ponte son herederos del Libertador, es el único registro que tenemos de ese hecho. Claro. Mira, y de todo eso que tú investigaste, que me dice que son ¿cuántos? 24. 24, o sea, es bastante, ¿no? Sí. De todo ese rescate que hiciste, ¿cuáles de esos tú crees que, bueno, si no hubieran tenido, como tú dices, el carácter que tuvieron y se hubieran vinculado a galerías o hubieran surgido un poco más, ¿cuáles crees tú que tienen suficiente material como para haber generado, por ejemplo, una escuela dentro de lo que es nuestra pintura venezolana? Mira, Emilio Bollo, evidentemente. Emilio Bollo dejó una huella increíble en su llegada a Venezuela en el 1919. Él se reúne y intima con todos los artistas de la Escuela de Caracas, del Círculo de Bellas Artes en ese momento, y genera una pintura increíble, porque muchas veces un artista, lo más importante es la huella que deja, y él hace que cambie toda esa pintura, porque los artistas en esa época, en 1919, tenían muy poco acceso a lo que estaba pasando en Europa, y obviamente la huella que dejó él en Cabré, en Brán, en Pedro Ángel González, es inmensa, es invalorable. También Carlos González Bogen, creo que es muy, muy importante. Hay un pintor poco conocido que se llama Renzo Vestrini. Muy famoso. Sí. Que el pintor en los Andes, claro, recorría los Andes. Y Bollo, es que no son tan olvidados así. Por cierto que... Hay algunos que no son tan olvidados, pero digamos que no tienen el lugar que corresponde. Renzo Vestrini, por ejemplo, muy famoso en los Andes, en el Zulia, padre de una gran periodista también, y escritora, ¿no? Milló Vestrini. Millo. Sí, Renzo Vestrini tiene una cosa que quizás pocas personas sepan, que fue no solamente el primer informalista venezolano, sino que lo hizo mucho antes que los informalistas europeos. Él estaba haciendo esa pintura granosa, de mucha textura, cuando ni remotamente en Venezuela pensábamos eso, y él influye obviamente en el grupo El Techo de la Ballena. Ahora, de todos ellos, ¿cuáles son los estilos y materiales que predominan? Porque veo que hay algunos que usan acuarela, otros que trabajan con otro tipo, con materiales mucho más densos, otros que incluso podrían hasta utilizar otro tipo de cosas como madera, etcétera. ¿Qué es lo que predomina en todos ellos? Lo que predomina es la calidad. O sea, yo no creo en artistas malos, en artistas que sean de vanguardia, sino artistas buenos y malos. Tú puedes ser de cualquier tendencia, simplemente cuando tienes algo interesante que decir. Por eso está Elsa Granco, que es una gran artista, y hay otros casos como por ejemplo Oscar Damper, en el que no solamente incluyo que fue un maestro del ensamblaje en Venezuela, sino que fue el gran mecenas venezolano, en el sentido de que crea el Centro de Bellas Artes de Maracaibo, la Escuela de Bellas Artes, crea los salones Damper, y además es el impulsador de los grandes artistas del Zulia, como Francisco Jun. Incluso la primera exposición de Jesús Soto que hace en Venezuela individual, la hace en el Centro de Bellas Artes de Maracaibo, y infinidad de artistas que depende de Medio Darío Lunar. O sea, fue algo extraordinario, y lo que generó los salones Damper en la plástica venezolana, que ellos nacen a consecuencia del Salón Blanchard, pero los salones Damper se crecen en el tiempo, invitando jurados estupendos como Simón Alberto Consalvi, Clara Sujo, o sea, los grandes en su momento. Eso fue realmente un hito en ese momento. Ahora hay un personaje más contemporáneo que también tú rescatas, que además de pintor, su fase como arqueólogo, investigador, fue muy importante, el profesor Cruzen. Cruzen es una maravilla. Es un personaje, ¿eh? Es un personaje. A él lo rescato porque la obra de explorador y de arqueólogo fue tan grande, fue tan colosal, que su obra plástica fue realmente puesta de un lado. Sin embargo,
yo lo ubico entre los grandes informalistas de Venezuela, porque además que él estudió arte en Barcelona y estudió arqueología en Barcelona, él en su pintura le coloca valores étnicos muy relacionados con la obra que él desarrolla, le coloca petróleo, la fibra de moriche, una serie de cosas, y lo hace en una gestualidad que es realmente extraordinaria. Maravilloso. Mira, hay algo que nos caracteriza, bueno, no solamente a Venezuela, sino a toda Latinoamérica, que es la pintura ingenua. Y tú hablas de un ingenuo muy particular, así lo llamas, que es Gerardo Aguilera Silva, ¿no? O Aguilar Silva. Aguilera Silva. Cuéntanos un poco acerca de ese personaje. Yo la primera vez que vi una obra de Gerardo Aguilera, él generalmente hacía unos dibujos pequeñitos. Era un personaje atormentado, estaba alcoholizado, no tuvo mayor resonancia porque estuvo todo el tiempo en la ciudad de Barcelona. Vino una sola vez a Caracas para una exposición que se le organizó en el Museo de Bellas Artes con muchísimo éxito. Y es una persona autodidacta totalmente. Yo muchas veces he dicho que los ingenuos, el único ingenuo es el que lo compra. Así sí, porque el nivel de información es tan grande hoy en día que uno no lo siente así. Claro. Sin embargo, Aguilera sí fue un ingenuo, igual que Bárbaro Rivas, ¿no? Claro. Igual que Feliciano Carballo. Pero hoy en día hablar de los ingenuos le genera una cierta conjetura. Claro. Sí, mira, sí. Nos queda medio minutico, pero sí me gustaría que me dijeras, porque creo haber leído o escuchado que tú te propones otras series, como por ejemplo Sí. Arquitectos Olvidados. Es decir, hay tanta gente creadora Sí. que vale la pena, ¿no? Bueno, les voy a dar una primicia. Estoy escribiendo a 4 manos con el maestro Graciano Gasparini unas crónicas de arquitectura que van a sorprender a muchísima gente porque el maestro es un joven en su pensamiento, tiene 94 años, pero realmente a mí misma me sorprende esa agilidad, la lucidez de su pensamiento, y entonces estamos como 2 generaciones conversando y pienso que va a tener mucho éxito. Bueno, pues nosotros te lo deseamos todo completo. Gracias. Gracias, Muchas Beatriz, gracias. por habernos Gracias a acompañado. ustedes, gracias. Vamos a la pausa y regresamos.